Auspician Somos Protagonistas. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, 56, número 874, entre 12 y 13. Teléfono 427-0203, líneas rotativas. Consultorios externos 422-8036. Sanatorio Argentino. Más de 50 años de excelencia en salud. Relux SRL. Calle 9, número 668, La Plata. Teléfono 0221-422-3833. Obra social del personal ladrillero. Hipólito Yrigoyen 1534, piso 3, Capital Federal. Teléfono 0800-345-0394. Instituto Médico Platense. Instituto de Diagnóstico de La Plata. Nueva Clínica del Niño. Instituto de Diagnóstico Citibel. A la vanguardia de los últimos adelantos médicos. Recursos humanos altamente calificados. Pioneros en la implementación de tecnologías, terapias y modelos de tratamiento. Actuando en la prevención y comprometidas con la excelencia en prestaciones. El mayor nivel y la máxima seguridad al cuidado de la salud. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. El trabajo personal e ininterrumpido de dos generaciones con vocación de servicio de alto nivel definen la trayectoria del Instituto del Dr. Guillermo Rossi. Padre e hijo hicieron crecer a la entidad con tecnología de avanzada, conformaron un equipo de trabajo sólido y profesional a fin de entender las necesidades en el área de salud y ubicarse a la altura de las mejores prestaciones. Esfuerzo y dedicación avalados por la verdadera vocación. Nos encontramos en el Instituto Dr. Guillermo Rossi. Vamos a hablar con su titular. Dr. Guillermo Rossi, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. El doctor además es presidente de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos, CALAB, que tiene una fuerte presencia en nuestro país. Pero en primer término, doctor, si le parece, vamos a hablar del Instituto Dr. Guillermo Rossi, que ya es la segunda generación en brindar servicios, ¿no es cierto? Empezó mi papá hace más de 40 años, está activo todavía, o sea, está, digamos, todo lo que es avance tecnológico y estar en punta en cuanto a lo tecnológico siempre es mérito de mi papá, digamos, que tiene su edad, pero el espíritu joven mantiene. Sí. Y está siempre al día con lo que es no solo lo académico, sino lo tecnológico, es inquieto, ¿no es cierto? La última generación en lo que es toda la parte tecnológica. Está al día como si fuese una criatura, ¿sí? Qué a ver, hagamos una extrapolación, así como los chicos están con un iPad y algunos dispositivos electrónicos, él está con todo lo que es lo electrónico, pero de diagnóstico. Sí, está activo. Realmente está activo. Que a uno le parece, ¿no? Cuando pasan determinadas generaciones resulta más difícil, pero sin embargo... Es admirable porque uno podría decir a determinada edad se podría dedicar a descansar y a cosechar todo lo que cultivó, pero él disfruta haciendo eso, me enorgullece. Seguro. Y digamos que fue el trampolín como para uno lanzarse a un lugar seguro, ¿no es cierto? ¿El apellido es un referente dentro de lo que es laboratorio de análisis clínicos? Sería medio incómodo decirlo, pero entiendo de que sí, entiendo de que sí. Entiendo que estamos bien posicionados y lo que comenzó la trayectoria que empezó a recorrer mi papá fue, digamos, acrecentándose. Y hoy tenemos el orgullo, entre otras cosas, de ser en el conurbano Zona Sur el único laboratorio con normas ISO. ¿Sí? Tenemos certificadas las normas ISO. Que son muy pocos los que certificaron, ¿no? Hay una situación incómoda de decir, pero da la sensación de que al financiador poco le importa la calidad y lo que se hace. Lo único que parece que le importa es el precio. Es decir, uno va en general las obras sociales, pero en particular a la prepaga, diciendo controles de calidad nacionales e internacionales, ¿sí? Nacionales de la Fundación Bioquímica Argentina, que es muy prestigioso, y además tenemos controles de calidad europeos, que tienen su costo, es decir, no es lo mismo trabajar con eso que sin eso, en cuanto a costo,
Pero eso repercute, ¿por qué? Porque uno está tranquilo de la calidad de lo que entrega, es decir, se está comparando con laboratorios de todo el mundo. Además de eso, hemos certificado normas ISO, y cuando uno se acerca al financiador con ese paquete de medidas que aseguran la calidad, o por lo menos apuntan a que uno esté trabajando de una manera extremadamente responsable, más allá de que se permite errar, ¿no es cierto? Lo único que interesa es cuánto le voy a cobrar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es como que parece que la calidad fuese una cosa secundaria. Claro, cuando debería ser lo primordial. Debería ser lo primordial. Es decir, con la calidad no se juega, no se toca la calidad. Más cuando hablamos de la salud, ¿sí? Todavía. Es decir, yo puedo poner un edificio más bonito o menos bonito, pero la calidad no se discute. Sin duda. ¿Sí? Más allá de que no hay reconocimiento de eso, y tenemos la esperanza de hace muchos años de que en algún momento empiece la categorización. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un laboratorio o un centro diagnóstico con especialistas con uno, es decir, de un bioquímico raso, sin desprestigiar al bioquímico raso. Bueno, es decir, nosotros en cada área, por ejemplo, tenemos un hematólogo, en el caso mío soy endocrinólogo, ¿sí? Además me hice una subespecialización que es endocrinología ginecológica reproductiva en la SAEGRE. En bacteriología tenemos un bacteriólogo, o sea, en cada área, ¿sí?, de lo que es la química clínica hay un especialista. Más allá de lo que yo recién le comentaba de los controles de calidad nacionales e internacionales, o sea, estamos tecnológicamente como cualquier país del primer mundo, ¿sí? Y con los controles de calidad y con la calidad de cualquier país del primer mundo. Eso es un orgullo. Sin ninguna duda, cuando uno habla de certificar, habla de cumplir determinados requisitos para poder hacerlo. Uno cumple determinados requisitos, tiene manuales de procedimientos, cómo se actúa en caso de que algo se desvíe de la calidad, ¿sí? Y tratar de llevar al mínimo posible los errores, tanto analíticos como técnicos. Claro. Me había olvidado mencionar otro programa de calidad que es el del CEMIC. Prácticamente toda la parte de endocrinología, que son las hormonas, ¿sí? El programa es el del CEMIC, que no es nacional, sino que es internacional, ¿sí? Prácticamente está en toda América, y el CEMIC es una institución prestigiosa, ¿no es cierto? Y también participamos desde el año, si mal no recuerdo, 1991, que era cuando se empezaba con toda la parte automatizada para resolver hormonas. Antes se hacía con radiactividad, prácticamente, todo lo que era hormonas, ¿sí? En esa época yo había hecho la especialidad también, que era el manejo de material radiactivo. Después eso se reemplazó por aparatos automatizados que dejaban de usar radioactividad, y en esa época se llamaban inmunoensayos eso, ¿sí? Empezaba el control de calidad del CEMIC, y desde esa época que estamos inscritos en ese control de calidad. Es decir, hay un montón de cosas que el paciente desde la sala de espera no lo ve, que están detrás del mostrador, sí, que aseguran que el resultado que se lleva un paciente o el resultado que recibe un médico sea una herramienta útil para después hacer el diagnóstico. Ahora, doctor, qué importante sería que el paciente, que en definitiva es el consumidor final, sepa de este tipo de excelencia, ¿no? Yo creo que el paciente, primero que al paciente en la sala de espera muchas veces se le ponen folletos de la institución, ¿sí?, con breves descripciones en idioma no muy académico para que se entienda de patologías, enfermedades, hipotiroidismo, diabetes, síndrome metabólico, ¿sí?, y muchas cosas. Y ahí se agregan algunas, digamos, párrafos o frases para que el paciente entienda de que uno intenta asegurar la calidad, ¿sí? Y yo entiendo que la curva de crecimiento sostenida que tenemos, el caudal de pacientes que es en franco crecimiento, responde de que el paciente de alguna forma nos está confiando. Sí, sí, sí. Pero yo digo como una difusión más masiva, ¿no? Con empresas como las de ustedes que sí certifican y que hacen una serie de esfuerzos para llegar a brindar este servicio de excelencia. Y lo que pasa es que uno como profesional de la salud a veces es un poquito complicado apuntar al tema marketing, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno hace mucho marketing o mucha publicidad, lo que está haciendo del otro lado se piensa como que en realidad se está vendiendo un producto mucho más elaborado del que realmente es. ¿Más costoso? ¿No es cierto? No, más costoso. ¿A eso se refiere? A ver, es como porque a veces tenemos que hacer un viraje de la mirada, ¿no? Lo que pasa es que es un poco incómodo decir yo aseguro la calidad, yo me fijo en esto, yo me fijo, o sea, uno
trata de hacerlo con hechos. Sí. ¿Se entiende? Más que que diciendo las cosas. Sí. Entonces, tenemos que saber como consumidor final cuál es la diferencia. Sí, además muchas veces digamos, el receptor de los resultados de diagnóstico es el médico. Entonces el médico, si no tiene una herramienta adecuada para hacer su trabajo, ¿sí?, está incurriendo en un error, pero por culpa de otro. Es decir, si yo le mando un informe que no refleja la realidad del paciente, el médico va a terminar haciendo mal su trabajo, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros necesitamos también que el médico confíe. Y eso se va viendo en el trabajo de día a día, no hace falta decírselo. Lo que sí hace falta con el médico es una comunicación cotidiana. Claro, es decir, si a usted un resultado, ¿sí?, no le condice con la clínica, si yo le mando un numerito, ¿sí?, una tiroides, una TSH de 5, y clínicamente el médico no lo ve, ¿sí?, sería una mala praxis del médico mandarlo a usted a pasear por diferentes laboratorios. Es decir, puede ser que le confirmemos o puede ser que haya habido un error en ese análisis. Pero lo más práctico es investigar este caso puntual donde la clínica no se condice con la bioquímica. Digamos, en eso hay que trabajar más que en hacer propaganda de lo que uno hace. ¿Sí? En el diálogo entre el médico y el bioquímico, que en definitiva termina siendo el equipo de salud. Claro, exactamente. Doctor, ustedes fueron abriendo distintos institutos, ¿no? Como decíamos en un principio. Sí. Empezó en Bursaco, después en Adrogué y en Banfield. Y en Banfield. En realidad, cuando empezó mi papá con esto, él empezó a hablar con colegas médicos, no bioquímicos, para hacer, es decir, cuando usted quiere hacerse un diagnóstico, de no ir a distintos lugares, resolverlo en el mismo sitio. Sí. Entonces empezó hace muchos años, cuando lo único que había era la radiología, después se siguió con la ecografía, y ahora estamos próximos a inaugurar en Adrogué resonancia y tomografía. A esto quería llegar, que es alta complejidad. Es resolver todo lo que es la herramienta diagnóstica, sea de laboratorio, sea de imágenes, en el mismo lugar. Es decir, no es un laboratorio, sino que sería un centro de diagnóstico. Claro. Que esta sería la diferencia con respecto a los anteriores, ¿no? Sí. Porque sería más integral en ese sentido. Sí, en los 3 lugares se resuelve todo. Lo que pasa es que, bueno, por una cuestión estratégica van creciendo, no todos en el mismo, al unísono, nivel, sino por una cuestión estratégica del público se le presta más atención a un lugar, no en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la estructura de inicio, ¿no es cierto? Exactamente. Doctor, decíamos en un comienzo que usted además es presidente de la Cámara Argentina de Laboratorios y Análisis Bioquímicos. Vamos a hablar acerca de los principios fundacionales y el objetivo de esta Cámara. El objetivo de la Cámara era, así como yo recién le comentaba, el tema del orgullo que me es que mi papá siga activo y al día tecnológica y académicamente, hay algo que yo, digamos, le paso factura, es que yo desde chico veía que el bioquímico era una persona muy individualista. Es decir, trataba de que funcionar como persona y como laboratorio independiente del resto. Trabajaba más en soledad, ¿no? Trabajaba en soledad y hacía la de él. Es decir, yo quería todo el trabajo y el resto, problema del resto. Yo veía muy individualista el bioquímico, ¿sí? Y eso repercutió en que cuando vino la desregulación de los 90, ¿sí?, se empezaba a captar el trabajo de una forma que solamente la espécimen bioquímica hacía. Es decir, iba a los financiadores, obras sociales y prepaga, a decir, bueno, si mi colega te está haciendo los análisis a 10, yo te lo hago 80. Entonces empezaba a jugar con los aranceles. Entonces mi colega, al cual yo le quitaba el trabajo, que hacía 100 y ahora lo hago 80, le ofrecía 70. Entonces iba nivelando todo para abajo. ¿Se entiende? Y se llegó a un momento crítico donde no se trabaja el costo. Y cuando uno iba a golpear puertas para decir lo que estaba pasando, individualmente yo no puedo ir como Guillermo Rossi a un ministerio, a un lugar necesitaban político, una voz cantante. Una representación, porque si yo voy como Guillermo Rossi a decir tengo este problema, es un problema mío. Claro, no es del sector. seguía siendo individual. Sí, entonces el doctor Carlos Oliveto hace 11 años se dio cuenta que no había una cámara que represente al sector. Y fundó la CALAB, el doctor Oliveto, en el año, hace 11 años ya. Sí. Y bueno, empezamos un poquito como bioquímicos a ver el lado empresario, es decir, tenemos empleados, facturamos ante la FIP, ¿sí?
somos una empresa. Lo que pasa es que nuestra formación académica es más del lado de salud que empresario. Entonces, bueno, empezamos a aprender en todo este tiempo. Y aprendimos, entre otras cosas, que no existe ningún sector productivo sin una cámara. ¿Sí? Totalmente, sí. Es decir, tiene que haber alguien que los represente, y cuando golpea una puerta para decir un problema, distorsiones impositivas, cuestiones aduaneras, cuestiones de aranceles, cuestiones de lo que sea, ¿sí? Tiene que ir representando al sector. No voy yo como Guillermo Rossi a decirle mi problema, sino voy yo como presidente a decirle que es un problema del sector. Claro. Esto también aseguró la calidad de los laboratorios, ¿no? Porque a eso porque nosotros con otras instituciones bioquímicas, colegios, confederaciones, Asociación Bioquímica Argentina, ¿sí? decidimos no, es una cuestión lógica de no superponer incumbencias. Es decir, hay instituciones que regulan la matrícula, es decir, cómo se habilita un laboratorio, qué requisitos tengo que tener para ejercer como bioquímico, sería un colegio. Académico sería la Asociación Bioquímica Argentina. La CUBRA sería Confederación Unificada Bioquímica de toda la República Argentina, quien coordina la actividad de todas las instituciones, y la Cámara simplemente desde el aspecto empresario, es decir, representa a los laboratorios desde el punto de vista empresario. Entonces, empezamos a ver que había muchas puertas que estaban entreabiertas, es decir, se sabía que había del otro lado, pero no sabíamos cómo acceder al otro lado. Por ejemplo, nosotros pagamos reactivos más IVA, servicio técnico más IVA, insumos más IVA, y a quien le vendimos muchas veces es exento, es decir, en el medio somos el consumidor final. Es decir, eso hay que plantearlo a nivel político para decir que hay una distorsión impositiva y a ver cómo se puede mejorar. Por ejemplo, ¿cierto? De estos ejemplos y de distorsiones hay de todo tipo. Y uno lo tiene que hacer desde el punto de vista de una representación a nivel país, no individualmente. Y eso es el objetivo de una Cámara. ¿Se entiende? ¿Cuáles fueron los logros, doctor, que desde su nacimiento hasta el día de hoy la Cámara pudo concretar? Logros son todos a mediano y largo plazo, pero lo más importante es empezar a trabajar en conjunto con todas las otras instituciones bioquímicas. ¿Sí? Es decir, ahora está bien clarito cuál es el rol de cada institución y cuál es el objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, un objetivo que tenemos ahora a mediano plazo es ordenar el menú prestacional. Hace 40 años había un menú prestacional que se llamaba INOS, ¿sí? Que era el nomenclador bioquímico. Y todas las prácticas bioquímicas se regían por el INOS, que decía qué determinaciones y las valorizaba, es decir, qué es lo que hace el bioquímico, hemograma, litro, glucosa, lo que a usted se le ocurra, y también tenía un valor. Y todo se refería a ese único menú prestacional. Con las múltiples desregulaciones que hubo en la época de los 90, eso se desvirtuó y se dejó de usar. Y muchos financiadores, obras sociales y sobre todo los prepagos, ¿sí? Tomaron de ese INOS la parte que le convenía, ¿sí? Que era el valor barato de un menú prestacional de hace 40 años. Es decir, hoy... Es imposible pero poder trabajar. Es imposible, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hace 40 años un hemograma se hacía con un tubito de vidrio, yo medía cuántos glóbulos rojos y se informaba. Hoy es un lector láser que vale muchos miles de dólares. ¿Se entiende? Entonces, la práctica es la misma, hemograma, ver si el paciente está o no anémico. Pero la tecnología es otra. Exactamente. Y hubo una situación peor, es que muchos prepagos hicieron su propio nomenclador bioquímico, e incluso algunos tienen tantos nomencladores bioquímicos como planes. Es decir, si tiene un plan caro, tiene un nomenclador bioquímico caro. Y si tiene un plan un poco más económico, es el nomenclador bioquímico más barato. Entonces digo, yo el hemograma que hago es lo mismo para el del plan caro que para el del plan barato. ¿Se entiende? Porque en ustedes no hay diferencia. Es lo mismo para uno que para otro. No. Y ahora la CUBRA, la confederación que yo le comentaba, desde el año 2006 se elaboró un nomenclador bioquímico único, se llama, que prácticamente se usa de hecho en todo el país. En el 90% del país se usa. Hay un poco de resistencia a nivel Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que nosotros lo que pretendemos es volver a hacer algo tipo ese nomenclador que yo le había dicho de hace 40 años, ¿sí? Pero actualizado, es decir, del siglo XXI, y que haya uno solo. ¿Se entiende? Claro, sí, es decir, nos referimos todo ahí, y ahí no se habla de precios. Es simplemente sacar las prácticas que ya no se hacen. Hay muchas determinaciones que ya son obsoletas porque fueron reemplazadas por determinaciones
tecnológicamente Claro. o modernas, siglo XXI, ¿se entiende? Entonces sacar las que no se hacen y agregar lo que día a día se va descubriendo, marcadores de cáncer, hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que agregarlo a un menú prestacional. Y no se le puede poner un valor al tuntum, ¿se entiende? Se tiene que ver cuánto incide, qué se necesita, qué capacitación se necesita para hacer esa práctica, ¿sí? Es decir, yo si soy endocrinólogo no me voy a poner a hacer bacteriología, y viceversa. Ajá. Entonces todo eso está contemplado en este nomenclador bioquímico único. Y el objetivo que tenemos ahora... Que eso se consiguió en definitiva a través de la Cámara. Eso lo hizo la CUBRA, lo elaboró la CUBRA. A nivel nacional. Pero como a nivel nacional. La Cámara también es a nivel nacional, pero digamos que políticamente la que debería empezar a decir la necesidad que hay de poner en práctica oficialmente, porque de hecho ya se usa ese NBU que hizo la CUBRA, ¿sí? Es a través de la Cámara, en realidad se hace con todas las instituciones bioquímicas, ¿sí? Trabajamos en conjunto. Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para demostrar que representamos realmente al sector. Y que todos van tras un objetivo. El objetivo ¿Cierto? está bien claro, es Claro, indiscutido. es claro. Es indiscutido. Exactamente. Y después hay un montón de situaciones, lo que yo le decía, del tema impositivo. ¿Sí? Es decir, está todo subsidiado, todo está subsidiado, el transporte, el fútbol para todos, etcétera, etcétera. Y la salud no solo que no tiene subsidios, sino que tiene subsidios. Es decir, no hay país del mundo donde, por ejemplo, para un aparato de alta tecnología que no se produce acá se le cargue con impuestos, porque es necesario para la salud de la gente. Bueno, acá hay que traerlo y con impuestos. Y además de eso, impuestos distorsivos, lo que yo le decía del IVA, ¿sí? Donde uno termina siendo el consumidor final, y yo le estoy prestando servicio al consumidor final, pero a veces el consumidor final es exento. Claro, exactamente. Muchas de esas situaciones son, digamos, las cuestiones políticas que una Cámara, representando al sector, empieza a golpear puertas para ver si se le puede buscar la... Lo que pasa es que la salud debe ser cuestión de Estado, es lo que nos falta también. La salud es así, a ver si no me equivoco, es salud pública de gestión privada, ¿sí? Y lo público realmente está mal, ¿sí? Está mal. Entonces, el privado en este momento tiene que decir, bueno, si la gente no tiene dinero para pagar y hay subsidios, entre otras cosas, para el fútbol, ¿cómo se entiende que no haya un subsidio para la salud? Y no estoy diciendo que nos den dinero, que nos quiten un poco la carga impositiva, Sí. Impuesto al cheque, ingresos brutos, o sea, hay una distorsión y una maraña que es la que afecta a cualquier sector. Pero en definitiva digo, si no puedo ver el partido de fútbol, no sería tan importante que si yo a usted no le puedo hacer un marcador de cáncer, ¿sí? O a una criatura un test neonatal para evitar enfermedades a futuro. Ajá. Estamos hablando de otra cosa. Que ahí si actuamos en la prevención sabemos que en la enfermedad es mucho más costoso, ¿no? Que también sería en beneficio. No, es exacto. En beneficio económico y para el paciente, cuando se lo ataca temprano, ¿no es cierto? Normal. Así es. Doctor, este sería un tema que tendríamos que volver a charlar, ¿sí? Porque la salud en la Argentina... Guste, y esperemos en algún momento, si puede ser este año, decir que hemos logrado a nivel nacional, por ley, el NBU, el nomenclador bioquímico único. Esperemos que así sea. Sí. Estuvimos en el Instituto Dr. Guillermo Rossi y además charlamos acerca de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos, que tanta importancia tiene para el país, para la salud y para la comunidad en general. Doctor Guillermo Rossi, gracias por habernos recibido. Fue un placer. Buenas noches. Colegio de Martilleros de Lomas de Zamora, Portela 615, Lomas de Zamora, teléfono 4243-3070. Programa Sur, La Finur 3366, Quilmes Oeste, teléfono 4200-5699. Instituto Dr. Guillermo Rossi, Avenida Hipólito Yrigoyen 7128, Banfield, teléfono 4248-8042.